Sed bienvenidos un día más a Colias Bar Game. Hoy en el área Print and Play nos volvemos a sumergir en una mazmorra con Micro Dungeon. Como os decía, hoy os traemos un nuevo juego de mazmorra en Print and Play. Se llama Micro Dungeons de Kai Stark. Aquí veis todos los componentes que tiene. Y como peculiaridad, este juego, que aparte de cartas vamos a necesitar unos dados, se ha facilitado a través de, os lo pondré aquí abajo los links, también los STL de los personajes y de los monstruos, por si los queréis hacer o tenéis una impresora 3D, ¿vale? Nosotros no los hemos hecho porque también, pues bueno, también nos pueden ayudar para otro tipo de juegos que traigamos al canal y ya los tenemos hechos. También vamos a necesitar unos tokens para, bueno, diferentes objetos y puertas que vayamos encontrando en el camino. Y os voy a explicar un poco cómo funciona este juego, muy bueno, ¿vale? Nos ha gustado bastante, ya os digo, de Kai Stark. Y además hemos traducido las instrucciones. Os las subiré también aquí abajo, traducidas al español, aunque también las subiremos a la BGG, ¿vale? Porque, bueno, me ha gustado el juego y no eran muy complicadas, así que las hemos traducido, ¿vale? Aquí al final, por ejemplo, veis que tenéis todos los personajes que han hecho en... Bueno, o han seleccionado en 3D para el juego base. Como veis, vamos a necesitar solo unas cartas. Y vamos a empezar a enseñaros las cartas, por ejemplo, que son los personajes. Tenemos 4 personajes. Vale, os voy a explicar un poco cómo funcionan las cartas para que las veáis. Y, pues por ejemplo, tenemos a este personaje, a Gorum, ¿vale? Que, bueno, tiene una pequeña ilustración y lo importante estaría en esta parte de la carta. Os va a indicar la vida que tenemos, los puntos de movimiento y los puntos de ataque. Todo lo que esté, digamos, en negrita o subrayado como en gris es con lo que partimos nosotros, los iniciales. Y podemos llegar hasta 5 puntos de vida, 6 de movimiento o 3 de ataque, ¿vale? Esto lo iremos subiendo. Y como veis, tiene una habilidad que contra los enemigos rojos, que son las momias, tendríamos +1 de ataque. Hay diferentes personajes con diferentes habilidades, ¿vale? Pues este, por ejemplo, sería contra los orcos. Y, por ejemplo, este ya empieza con 5 de vida, 4 de movimiento y 2 de ataque. Luego tendríamos, por ejemplo, al arquero, que sería fuerte contra los esqueletos. Y la maga, digamos, contra los goblins y con diferentes stats. Como digo, cada uno va a tener unas diferentes características, evidentemente de más a menos dificultad, ¿vale? Serían como así. Por eso os indica aquí, tenemos A1, A2, A3 y A4, ¿vale? Entonces, no sé, vamos a empezar, por ejemplo, con el A2, con el arquero, ¿vale? Para enseñaros un poco, porque si le dais la vuelta a la carta, vamos a tener esta carta de Dungeon Master, que nos va a indicar pues cómo va a ser el track de los enemigos. Ahora lo vemos mejor, pero si veis aquí en la esquina de arriba a la derecha os aparece como B1, B2 o B3, dependiendo del dungeon que hayáis elegido. Pues tenéis que elegir el Dungeon Master. Nosotros hemos escogido el A2, por lo tanto tendríamos que coger el B2 del Dungeon Master. Con esto ya tendríamos, digamos, nuestro tablero de jugador creado, ¿vale? Lo pondríamos aquí así, algo así. Y lo único que tenemos que poner son los tracks, que los tengo aquí, de nuestro personaje. Como hemos dicho, empezamos en 4 de vida, 3 de movimiento y 1 de ataque, ¿vale? Nos lo marcamos así. Y luego lo que tenemos es estas 2 cartas que son como de referencia de los personajes. En esta carta lo único que nos van a indicar es las fases del juego. Os la voy a enseñar. Esta no la tenemos traducida. No creo que tampoco que haga falta porque es muy fácil. Son las 3 fases que hay, que podemos movernos más opcional, y en los opcionales pues lo que puede ser, ¿vale? Un track por si queréis poner las 3 fases que tenemos, como las vamos utilizando, y la fase de monstruos, mover y si estamos al lado, atacar, ¿vale? Y esto es un pequeño track que no vamos a utilizar porque nosotros vamos a utilizar otra forma de llevar la vida de los monstruos, pero los podréis llevar aquí, ¿vale?
Y luego tenemos esta que es simplemente nos indica pues la vida que tiene, el movimiento y el daño que hace cada enemigo. Como veis, si los derrotamos, nos van a dar aquí abajo una serie de habilidades al derrotar a cada uno de los enemigos, ¿vale? Estas simplemente son de ayuda. Y como veis, ya los hemos visto antes, pero tenemos 4 tipos de enemigos, que son las momias, los esqueletos, los goblin y los orcos, ¿vale? Que están representados por estas figuritas. No sé si se apreciarán aquí. Estas son las momias. Estos son los esqueletos. Aquí tenemos a los goblin. Y los orcos. ¿Vale? Aparte de esto, tenemos también los STL de los personajes. ¿Vale? Así que vamos a coger a nuestro personaje para iros explicando cómo funciona la partida, ¿vale? Luego estas piezas blancas que veis son los jefes, digamos, finales, que es al que nos vamos a tener que enfrentar. Así que esto lo vamos a poner aquí y lo que vamos a necesitar es una para llevar el track del Dungeon Master, ¿vale? Que empieza en el track 1. Vale, ya tenemos esto preparado. Entonces, nuestro personaje, que es el arquero, entiendo que es este, ¿vale? Entonces, ¿cómo se juega este juego? Como veis, tenemos cuatro tacos de cartas. Vamos a empezar por los monstruos. Estos son los 4 enemigos que hay. Como veis, hay uno de cada. Y nos vamos a enfrentar pues a lo que es el orco, el goblin, la momia o el esqueleto, que serían como los 3 jefes finales, o sea, los 4 jefes finales. ¿Vale? Estos jefes nos los encontraremos al final de la partida, ahora veremos, así que por el momento estos los vamos a apartar porque no los vamos a necesitar. Y aquí tenemos todos los enemigos, ¿vale? Hay varios de cada tipo, hay goblin, orcos, dependiendo de la dificultad, pues hay más cartas de uno que de otro. Y esto simplemente es una baraja que vamos a ir necesitando de cuando nos aparezca un enemigo, le daremos la vuelta a la carta y veremos qué nos aparece. Luego aquí tenemos cartas de tesoros, ¿vale? Nos vamos a encontrar tesoros durante la partida y cada carta de tesoro nos va a aportar un beneficio. Pues por ejemplo, estas cartas os las voy a explicar aquí un poco más detenidamente. Por ejemplo, esta carta de poción de maná, ¿vale? Como veis, tiene la descripción, tiene un pequeño icono aquí, que hay 2 tipos de iconos. Ese icono que os aparece ahí es que, digamos, una vez utilizada se descarta, ¿vale? Luego vamos a tener iconos de tiempo, que se supone que las vamos a poder utilizar 3 veces de esta forma, o vamos a tener iconos que se van a poder utilizar siempre, ¿vale? Infinitamente. Entonces, aparte de esos iconos, luego vienen la parte de abajo que nos indica exactamente qué poder nos da. Pues esta espada se puede utilizar de forma infinita y nos da siempre +2 de ataque, ¿vale? Aquí, por ejemplo, esta vara mágica la podemos utilizar en 3 ocasiones y lo que nos va a permitir es cambiar los dados. O aquí la poción de maná, ¿vale? Que nos va a aportar 1 y solo se puede utilizar una vez. Luego tenemos, por ejemplo, pues también pociones de vida que nos aportan +2. Pociones de veneno, que las vamos a utilizar 2 veces y va a quitar un dado, que ahora veremos, al ataque del enemigo, ¿vale? Por ejemplo, tenemos escudos, que lo que nos va a hacer es que apartemos al enemigo 3 espacios, como si le diéramos un empujón. Y, por ejemplo, los pergaminos o los que lo podemos utilizar 3 veces y esto nos va a permitir el dado más bajo igualarlo al dado más alto, que ahora veremos cómo funcionan los dados, ¿vale? Todas estas cartas hay repetidas, evidentemente, y nos van a poder ir saliendo como tesoros que vamos encontrando durante el camino, ¿vale? Estas las dejaremos aquí. Y aquí están las cartas de mazmorra, que son las principales del juego, ¿vale? Vale, esta carta es la inicial del juego y como veis tiene un punto verde que es donde vamos a salir. Veis que también tiene iconos de tesoro, ahí vamos a tener que poner un icono de tesoro y
sus salidas están marcadas con estos triángulos rojos, ¿vale? Todas las cartas, evidentemente, tienen las salidas marcadas así, que es donde van a aparecer los demás. Pero veis que también hay iconos con llaves y con puertas, ¿vale? Y aquí en estos iconos es donde van a aparecer los enemigos, ¿vale? Algunas cartas, como esta, por ejemplo, nos indican que van a tener +2 en sus habilidades, los enemigos, ¿vale? Y luego la última carta, que es la de los jefes finales, digamos, o la de la salida a la mazmorra, que es esta, aparece con el icono del jefe final y esta es la salida a la mazmorra. Entonces, para el juego vamos a apartar esta carta y esta carta, barajaremos el resto. Esta es la de la salida y esta es la de la entrada. Entonces, 1, 2, 3, 4 y esta carta se barajean y con esta la ponemos abajo del todo. Por lo tanto, nuestra carta de mazmorra de salida estará entre las 5 últimas. Bueno, pues ya tenemos nuestra carta de salida. Aquí marcaremos a nuestro personaje y, como veis, teníamos un tesoro, por lo tanto marcamos un tesoro ahí, ¿vale? Entonces, vamos a darle un poco de zoom a esto para que lo veáis bien. Vale, creo que así lo veréis mejor. Luego, si acaso, lo ampliamos porque la mazmorra se va a ir haciendo muy grande. Vale, pues aquí tenemos todas nuestras cartas, pero para la explicación nos va a venir mejor. Vale, esta es nuestra carta de mazmorra. Y entonces, ahora, como hemos dicho, nosotros tenemos dos fases. Primero la fase nuestra, en la que tenemos que movernos y atacar. Y luego la fase de monstruos. Entonces, en esta carta no aparece ningún monstruo, por lo tanto no hay nada que añadir más, solo el cofre. Vale, en nuestra fase de movimiento tenemos 3 fases, como hemos dicho. Movernos y algo opcional. Entonces, tenemos, como hemos visto, 3 opciones. Que haya cofres, que haya puertas, llaves o algún enemigo, o digamos la parte de la mazmorra, ¿vale? Entonces, nosotros nuestro movimiento, aquí lo tenemos que es 3. Nos podríamos mover 3 casillas. 1, 2, 3, por ejemplo. Pero si hay un cofre, tenemos que, o lo queremos abrir, tenemos que acabar en la casilla de cofre y ahí acabaría nuestra primera opción, ¿vale? Aunque tengamos 3 de movimiento, haríamos 1, ¿vale? Y nuestro opcional sería abrir el cofre. Entonces, para abrir el cofre, directamente lo único que hay que hacer es coger una carta de cofre y ponerla en nuestro manual. Bueno, yo lo voy a poner aquí. Y esta, que es el movimiento, lo vamos a poner aquí, ¿vale? Entonces ya habríamos acabado nuestra primera acción. Ahora estaríamos en la segunda. Nuestra segunda acción, otra vez, puede ser el movimiento. Tenemos de movimiento 3, por lo tanto ahora podríamos, por ejemplo, movernos pues 1, 2 y 3, ¿vale? Ya habríamos acabado la última y ahora en nuestra última acción pues también nos tendríamos que mover. ¿Cómo nos podemos mover? Ahora, por ejemplo, podríamos movernos hacia arriba para abrir una nueva habitación, que es lo que vamos a hacer. Entonces vamos a poner esto aquí. Y igual que en el cofre, nos tenemos que llegar a este cuadro donde está el triángulo rojo. Nos da igual que tengamos más movimiento. En el momento que entremos aquí, se paralizaría nuestro movimiento porque tenemos que abrir una nueva dungeon. Abrimos esta y las cartas se ponen siempre así, en horizontal. O sea, en vertical, ¿vale? Siempre va a coincidir algo ahí. Entonces, en este caso, como veis, ha coincidido que tenemos como una parte cerrada de la mazmorra. Ahí no podríamos avanzar. Pero esta parte de la mazmorra, ¿vale? Bueno, igual aquí no se ve muy bien, vamos a ponerlo así para que lo veáis todo. Esta parte de la mazmorra va a seguir abierta. Entonces, ahí hay que volver a poner todo lo que habría. Pues hay un cofre, pues un cofre. Aquí las puertas las vamos a poner como de morado. Y aquí hay 2 enemigos. ¿Qué pasaría con los enemigos? Vamos a sacarlos. El primero sería una momia, así que ponemos un momia ahí. Y el segundo sería otra momia, pues 2 momias aquí. Estos enemigos ahora mismo, ¿vale? No tienen cómo llegar a nosotros, por lo tanto no se moverían, ¿vale? Entonces, en nuestro turno,
¿vale? Esto vamos a ponerlo así para que lo vayáis viendo como está en la explicación. Luego no os preocupéis porque vamos a jugar una partida en la leyenda solitaria, jugaremos una partida entera para que veáis todos los turnos y cómo se mueve. Aquí solo vamos a explicar cómo se juega y cómo se van resolviendo las habitaciones, ¿vale? Aquí acabaría el turno, le tocaría el turno a los enemigos, pero como no están conectados con nosotros, no pueden llegar de ninguna forma, por lo tanto no se moverían. Si hubiera algún enemigo aquí, sí que se movería hacia nosotros, ¿vale? Entonces nos volvería a tocar a nosotros. Vamos a hacer que llegáramos, por ejemplo, aquí y abriéramos una nueva carta de mazmorra. Aquí, por ejemplo, ya sí que aparecerían enemigos. Otra vez, bueno, pues vamos a ver, imaginaos que aparece un esqueleto, una momia, un tesoro aquí, y un goblin, por ejemplo, y otra momia, ¿vale? Vale, nuestro turno ahora nosotros podríamos hacer, dependiendo de la fase en la que estuviéramos, ¿vale? Bueno, antes no lo hemos visto, pero cuando se acaba el turno de los enemigos, porque hayan movido o no hayan movido, se avanza uno en el Dungeon Master, ¿vale? Como hemos visto, en el Dungeon Master hay unas casillas en las que aparecen donde hay monstruos, ¿vale? Los enemigos, por ejemplo en la 8 que aparecen enemigos, si llegamos al turno 8, en todas las casillas donde hay enemigos que ya no estén, ¿vale? Porque los hayamos matado o se hayan movido, se regeneran. Entonces vamos a tener que volver a sacar nuevos monstruos para ponerlos. Entonces, ni que decir tiene que hay que ir más o menos moviéndose y eliminando enemigos, porque si no, esto se va acumulando. Y sobre todo lo que hay que ir abriendo, porque tenemos 15 cartas de Dungeons antes de llegar al final. Entonces, bueno, aquí por ejemplo, imaginemos que hemos llegado a esta situación y nosotros nos movemos aquí, a la casilla adyacente al enemigo. En nuestro turno, lo que podríamos hacer es atacar. ¿Cómo se hace el ataque? Para eso tenemos estos dados, ¿vale? Yo he elegido, por ejemplo, estos para que se diferencien. Nosotros seríamos el amarillo y, pues bueno, vamos a poner, bueno, sí, estos que serían los enemigos, ¿vale? Entonces, siempre se van a tirar dos dados cada uno, salvo que tengamos algo que haga que el enemigo tire menos dados. Como hemos visto, hay unas pociones que les quitaba un dado. En este caso no hay nada. Entonces, nosotros vamos a tirar con el valor, ¿vale? Vamos a mirar el valor de ataque que tenemos. Entonces, se tiran los 4 dados a la vez y se mira. Aquí tenemos, para nosotros es un 6 y un 2, 8, ¿vale? Y ahora lo que se mira es ¿cuánto valor de ataque tenemos? Tenemos un punto, por lo tanto 8 y 1, 9. Estamos luchando contra un esqueleto, que tenemos un +1, por lo tanto 9 y 1, 10 puntos, ¿vale? Y no tenemos nada más. Pues esto sería 10 puntos. Y ahora el esqueleto, vamos a su zona de esqueleto, donde nos dice su valor, y tiene un 7. Más 2 de ataque sería un 9. Nosotros tenemos un 10, por lo tanto ganaríamos este enfrentamiento y le quitaríamos un punto. Para los puntos de vida yo utilizo los dados. Él tiene 2 de vida, por lo tanto le quedaría un punto de vida. ¿Vale? Este, por ejemplo, lo podéis poner aquí. O por eso hacéis, aquí aparece también el track. Bueno, lo podéis poner aquí o aquí para ver qué hay. Lo que pasa es que si hay varios, a mí me gusta más ponerlo más o menos en la zona en lo que esté el esqueleto para pues intentarlo, ¿vale? Para chequearlo mejor. Imaginemos que era la segunda y volvemos a hacer una tercera, pues volveríamos a tirar otra vez. Imaginemos ahora que nos sale esto, que yo tengo un 4, más 1, 5, más 1, 6. Y él tiene 8, más 2 de ataque, 10. Nos haría un daño a nosotros. Cuando nos hace un daño, nosotros podemos elegir qué stack de todo lo que tenemos bajar. En este caso, por ejemplo, podríamos bajar 1 de vida y bajarlo al 3, o incluso podríamos bajar 1 de movimiento y bajarlo al 2, ¿vale? El problema es que cuando nosotros estemos así, todo abajo, y perdamos 1 de vida, se acabaría la partida porque moriríamos, ¿vale? Entonces, como habéis visto, hay zonas y objetos que nos van a ir subiendo diferentes opciones. Por lo tanto, no siempre nos tiene que quitar vida. Igual nos interesa más que nos quite movimiento, por ejemplo. En este caso, pues bueno, nos podría quitar vida. Este sería, por ejemplo, nuestro tercer movimiento, ¿vale? Y ahora atacarían ellos.
Vale, una cosa que no hemos dicho es que, por ejemplo, cuando sacan dobles, como en este caso que ha sacado dos cuatros, estos dos cuatros le aportarían un +1 a su tirada, ¿vale? Todos los dobles aportan un +1. Por ejemplo, podríamos haber utilizado el bastón mágico, ¿vale? Que aquí, por ejemplo, tendríamos que poner pues un icono para marcar las veces que lo utilizamos. Y esto lo que haría sería volver a tirar los dados. Tiraríamos nuestros dados, pues no nos valdría mucho, ¿vale? Y hubiéramos utilizado una opción, ¿vale? ¿Qué más? Aquí una vez que nos vuelve a atacar los enemigos, pues les tocaría a ellos atacarnos. Y evidentemente nos van a atacar todos los que están adyacentes a nosotros. En este caso estamos en un pasillo. Vale, siempre va a haber ataque con los que están adyacentes ortogonalmente, ¿vale? No en diagonal. Entonces, en este caso, como estamos en un pasillo, en principio solo vamos a luchar con este. Aquí ahora le tocarían a las momias, que se moverían, porque se mueven 1, ¿vale? Y ahora le tocaría al goblin, que se mueve 3. Vale, los enemigos se mueven siempre siguiendo esta tabla, ¿vale? Primero las momias, luego los esqueletos, luego los goblins y luego los orcos. Evidentemente no pueden utilizar la misma casilla dos veces, ni pueden saltar enemigos, ni nada por el estilo. Por lo tanto, por ejemplo, este turno acabaría aquí, nos habría atacado y seguiríamos la partida. Así vamos a ir jugando partidas. Nosotros, por ejemplo, podríamos huir. Pues, por ejemplo, si tenemos aquí 3 de movimiento, pues podríamos huir 1, 2, 3. Sería nuestra primera acción. 1, 2, 3. Y, por ejemplo, irnos por aquí abajo. Seguir abriendo, ya os digo, casillas de mazmorra hasta que diéramos con alguna carta que pues fuera la salida, por ejemplo. Vamos a poner alguna más para que veáis. Por ejemplo, aquí, que tenemos una llave. Habría que poner una llave. En el momento que cojamos esta llave, bueno, hay una cosa que no hemos hecho al principio, que al comienzo sí empezamos con una llave en la partida. Y, por ejemplo, pues si pasáramos por aquí, igual que si fuera un tesoro y acabáramos en este icono, cogeríamos la llave. ¿La llave para qué vale? Pues, por ejemplo, para este tipo de... En estas cartas, por ejemplo, que tenemos una puerta, ¿vale? Que iría así. Utilizando una llave la podríamos abrir. Abriríamos esta puerta y ya podríamos avanzar, ¿vale? ¿Qué más cosas nos podemos encontrar en la mazmorra? Bueno, como hemos dicho, nosotros la mazmorra la podemos ir formando como nosotros queramos, pero siempre se ponen las cartas en esta posición, ¿vale? Hemos visto al principio que se nos había taponado esta mazmorra, ¿vale? Como veis, aquí no habíamos podido avanzar hacia arriba, pero nosotros podemos seguir poniendo cartas de mazmorra y llegar a completar que se puedan unir. O sea, pues ahora, por ejemplo, iríamos aquí. ¿Qué pasa? Que si estuviéramos, imaginamos aquí, ¿vale? Y hemos puesto esta carta ahora, como carta siguiente de mazmorra. En el momento que ponemos esta carta, como ya estos monstruos se pueden conectar con nosotros, los enemigos ya se moverían. Entonces estos enemigos irían ya a buscarnos directamente, ¿vale? Bueno, pues así vamos a ir poniendo diferentes cartas hasta llegar pues a una de las últimas 5, que imaginemos podemos ser esta. Bueno, nuestra mazmorra va a ser bastante más grande que esto, ¿vale? Y más o menos llegaríamos como por aquí y aquí aparecería el jefe final. El jefe final, lo que hay que hacer es descubrir una carta de jefe final. En este caso, pues por ejemplo, sería el esqueleto. Cogeríamos la ficha de jefe final, que la ponemos aquí, ¿vale? Que no se ve muy bien, pero está aquí. Es este de blanco, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, lo que nos indica es que tiene como un poder que nada más aparecer nos da este daño. Entonces nos haría un daño, nada más aparecer. Los diferentes jefes finales, cada uno tiene un poder diferente. Este nos hace, por ejemplo, una de vida. Este nos quita un tesoro. Este nos quita uno de movimiento y este uno de ataque. Y habría que restárselo a nuestra ficha de personaje, ¿vale? Los jefes, ¿vale? Aparte de... tienen el mismo poder y la misma habilidad que vemos aquí, pero, como veis,
todos los enemigos que estén en esta mazmorra, digamos, o en esta zona, que es la del jefe final, van a tener 2 de vida extra. Por lo tanto, el jefe, en lugar de, en este caso, que es un esqueleto, en lugar de 2, tendría 4. Pues, por ejemplo, le podríamos poner su dado de 4 con 4 puntos de vida, ¿vale? A ver, si no os hacéis los personajes, ¿vale? Otra opción es jugar así, con los dados como los personajes. Están pensados para ir moviéndose por aquí, que sería otra opción, ¿vale? Necesitaréis más dados, o sea, yo por ejemplo sí que tengo los dados de colores también para jugar con ellos así, pero es otra opción. Sí que vais a necesitar los tokens para poner en los cada vez que salga un tesoro, porque acordaos que cuando pongamos cartas donde no podemos atravesar, el tesoro no se ha cogido. O por ejemplo, una llave que no hayamos cogido, igual para entrar en la fase final necesitamos una llave. Entonces tienes que saber en dónde estaban las llaves y volver en algún camino por algún sitio para llegar allí, ¿vale? Bueno, en este caso no podríamos haber llegado nunca aquí porque están como cortadas, pero imaginemos que tenemos que volver por una llave y en el momento que la consigas se quita. Como os he dicho, en las cartas de mazmorra nos pueden salir este icono, que lo que significa es que tienen fuerza de ataque más 2. Pues entonces, en el ataque, en lugar de 1, 2, 2 y 3, pues tendrían 3 siempre que estén, digamos, en esta... O sea, estos enemigos que aparezcan en esta mazmorra, ¿vale? Y poco más. Al final, cuando acabemos de... Porque aquí, claro, nos van a ir saliendo enemigos. Cuando acabemos, se cogerán los que han sido descartados, se volverá a crear un nuevo mazo y seguiremos jugando. Hasta que nos dé la mazmorra, la salida, y derrotemos al jefe final. En el momento que lo derrotemos, habremos ganado la partida. Un juego fácil de jugar, como veis, con unos componentes bastante buenos. Un Dungeon Crawler que además con los muñequitos que han facilitado en 3D mejora también la experiencia, más plástico. Podéis jugarlo con los dados que jugamos siempre este tipo de juegos. Y la verdad es que un juego que parece sencillo, pero se va complicando con el paso de los turnos. Jugaremos una partida en la leyenda solitaria, no os lo perdáis, para que veáis cómo funcionan todos los turnos, porque es un juego que está bastante chulo. Y ya os he dicho, diferentes niveles de dificultad, dependiendo del personaje que os cojáis, porque ya como os decía, dependiendo del personaje que os cojáis, el Dungeon Master de la parte de atrás, que es cómo se mueven los enemigos, va cambiando y se va haciendo cada vez más complicado. Así que, como os digo siempre, si os ha gustado el vídeo, os invito a que veáis también el de la leyenda solitaria con la partida completa. Y si no, nos vemos en el siguiente. Un saludo.